neonitis y hacer el cultivo correspondiente. Eventualmente con las pruebas rápidas podemos determinar la presencia de leucocitos o disminución de glucosa en el líquido amniótico, indicando que ese es el foco. En los otros casos, ya hemos mencionado todos los otros factores que tendríamos que considerar para tomar la decisión. El hecho que tenga un foco extrauterino y nosotros deseamos terminar el embarazo, ¿eso va a ayudar a la mejoría de la paciente? Probablemente la junta médica con el intensivista y el neonatólogo va a ser imprescindible para tomar la decisión. ¿Qué tanto podemos tratar la sepsis cuando la paciente está embarazada? ¿Y cómo afectaría un parto en las condiciones de inestabilidad hemodinámica que pueda tener la paciente? Si la paciente está en una gestación pretérmino potencialmente viable, deberíamos considerar el uso de corticoides en manejo conjunto con el intensivista, preparándonos por la posibilidad de que el paciente tuviera que terminar la gestación. Si en el monitoreo electrónico determinamos que hay alteraciones de la variabilidad o desaceleraciones, no si que el paciente está con una insuficiencia placentaria, probablemente sí lo está, pero probablemente no es por un problema de la placenta, sino es por un problema del estado hemodinámico o de hipoxia de la paciente, de modo que tendríamos que corregir esos dos problemas como un indicativo de que esas señales en el feto nos están hablando de que la situación hemodinámica de la madre está comprometida. Si la paciente está en trabajo de parto, evaluar si podemos darle el parto vaginal, y si vamos a hacer un parto abdominal, probablemente el uso de anestesia general va a ser lo más indicado. Yo creo que, como dice la diapositiva, y en lo que he podido revisar, las evidencias de beneficio del parto en una paciente crítica es limitado y es contradictorio. Y eventualmente los resultados o los informes no son convincentes. De modo que, como en medicina, yo creo que hay que hacer una evaluación individualizada del caso y eventualmente con una junta médica determinaríamos cuál es la mejor condición que podríamos ofrecerle a la paciente. Muchas gracias. Muy amable, doctor Saona. Aperturamos la ronda de preguntas y lo que consideren pertinente la sala. Bueno, tal vez una reflexión y una pregunta para nuestros ponentes. Se trata de un caso real derivado de Huancayo, cuyo foco séptico definitivamente es útero y feto, porque ambos están muertos. Desde el punto de vista ginecológico, básicamente para aquellos que somos ginecólogos, para erradicar ese foco séptico en una mujer sin paridad satisfecha, ¿qué hiciéramos? ¿Histerectomía en bloque? ¿Cesárea? ¿Cesárea-histerectomía? ¿Qué plantearían? Es un caso real que ahorita se ha producido. Feto muerto, foco séptico, feto y útero. Sí. Bueno, en ese caso, digamos, y es digamos que lo hemos adquirido con la experiencia, es que si una paciente tiene una sepsis y está en choque séptico con necesidad de vasoactivos, está inestable hemodinámicamente, uno lo que trata de hacer es limitar lo menos posible cualquier desencadenante que le vaya a generar mayor sangrado o mayor, digamos que carga inflamatoria. Nosotros lo que haríamos en ese caso sería, si tiene el feto inútero y está muerto, habría que hacerle una inducción del parto, si es posible, por parto vaginal. Y probaríamos inicialmente reanimarla y hacerle una aspiración y la extracción de la placenta, pero plantear directamente de inicio histerectomía, me parece que una histerectomía, primero se van siquiera 2 litros de sangre en hacer la histerectomía,
y eso va a comprometer clínicamente a la paciente. Uno pensaría primero hacer la inducción del parto. Si la inducción del parto sale mal, uno pensaría en hacer una cesárea, pero siempre y cuando pensando en no hacer un procedimiento muy agresivo como una histerectomía. Es como ir por paso, y si obviamente las decisiones no se van a retrasar de 12 o 24 horas, sino que si uno ve que a las 6 horas la paciente después del parto de la cesárea, el foco sigue estando ahí, o sea, el útero está comprometido con trombosis microvascular que uno a veces observa en esas pacientes, a nivel de las arterias uterinas, uno pasaría a hacer una histerectomía. Pero siempre ir como por pasos antes de tomar una decisión muy agresiva, porque sabemos que si eso no se hace de manera organizada, probablemente uno le puede hacer un daño mucho mayor a la paciente. A ver, desde el punto de vista intensivista, que somos los que recibimos generalmente los pacientes después del parto vaginal, una paciente séptica o después de una cesárea, el punto importante es básicamente determinar si esa paciente en el tiempo continúa séptica y requiere mayor desfocalización. Porque lo que nosotros recibimos en la unidad de cuidados intensivos generalmente es una paciente que después, si es que no se ha hecho eso, si no se ha focalizado correctamente, es una paciente que llega taquicárdica, que no responde a fluidos, que requiere progresivamente mayor cantidad de vasotrópicos, que vemos que el lactato progresivamente va incrementándose. Y entonces es generalmente cuando nosotros llamamos al ginecólogo para que entre nuevamente, pero a desfocalizar, a sacar el útero completamente, pero no solamente el útero, sino todos los órganos, incluidos anexos. Porque muchas veces, cuando se dejan algún anexo adicional, es ese foco que permanece continuamente manteniendo perennizando la sepsis y no deja mejorar a la paciente. El otro problema es que nosotros hemos observado en el curso del tiempo y que a veces es anecdótico, es que muchas veces cuando el colega ginecobstetra entra a sala de operaciones y ve el útero y a veces lo ve en apariencia en condiciones favorables, ¿no es cierto?, aun cuando encuentra un poco de líquido en cavidad y le da un poco de reparo hacer la histerectomía. Si nosotros ya hemos planteado, por ejemplo, y vemos un paciente que nosotros se lo presentamos a los colegas ginecólogos, que tiene hiperlactacidemia, que tiene vasotrópicos pero que están en dosis cada vez más altas, la idea es siempre desfocalizar. Hemos tenido casos en pacientes en los cuales se ha retirado, por ejemplo, el útero en esas condiciones y cuando devolvió el informe anatomopatológico, el informe anatomopatológico decía microabscesos. Y entonces ya nos dan la razón. A veces ya la paciente después de la desfocalización completa empieza su mejoría. Empezamos a retirar vasotrópicos, responde mejor a fluidos, la función respiratoria, si es un paciente que está en ventilación mecánica también mejora rápidamente cuando se hace eso. En mi experiencia de 18 años manejando este grupo de pacientes, yo lo que veo es que a diferencia de los pacientes de UCI general, de patologías no obstétricas, si se hace lo correcto en una paciente obstétrica, siempre esperamos mejorías rápidas. Si no hacemos lo correcto, rápidamente vamos a una paciente que va a la morgue. Okay. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Un comentario al tratamiento quirúrgico de las pacientes que eventualmente entran a una histerectomía porque no se focalizó inicialmente con la expulsión del feto. La decisión de hacer la anexectomía bilateral es siempre un cuestionamiento, ¿no? Entonces, sobre todo pacientes muy jóvenes, pacientes con abortos sépticos de 20 años. Y yo recuerdo muchas veces un estudio que se hizo en el hospital y lo que ellos a grosso modo hacían era la evaluación del pulso en la arteria ovárica y determinaba si es que había trombosis o no en la arteria para decidir si es que se extirpaba o no el anexo, ¿no? Lo que ellos demostraron que cuando encontraban pulso en los vasos ováricos, la probabilidad de que hubiera un problema de ese nivel era bajo y decidían dejar el anexo. No sé si es que hay alguna otra estrategia ahora con las nuevas técnicas de ultrasonido que pudieran determinar si es que eso tiene alguna validez.
ese estudio lo que mostró era que efectivamente aquellas pacientes que se dejó lo anexo eventualmente no tuvieron una peor evolución que las que se les hizo la anestectomía total y eventualmente preservaron por lo menos la parte hormonal. No sé si ustedes en Colombia tienen algún manejo de esto. Lo que nosotros hacemos, porque es muy frecuente lo que mencionan los doctores, que después de hacer la esterectomía la paciente aún persista haciendo fiebre, generalmente eso da embolismos sépticos al pulmón y por eso es que a veces los problemas continúan. Cuando nosotros queremos evaluar si eso está pasando, lo que solicitamos es un TAC con contraste para evaluar si hay una trombosis o no, porque sí nos parece que es bastante agresivo hacerle una salpingoforectomía que a veces sucede a pacientes de 16 años, 18 años que han presentado un aborto séptico y uno tendría que pensar en que esas pacientes van a ser sometidas a terapia de reemplazo hormonal toda su vida desde los 18 años. Entonces, sí tenemos que en cuenta, lo más importante que nosotros hacemos es tratar de vigilar las pacientes en tiempos muy estrechos. Cada 6 horas estamos mirando nuevamente cómo va la evolución. Si nosotros vemos que la paciente, a pesar de que la anticoagulamos, le pusimos un antibiótico de cubrimiento amplio, no ha mejorado y digamos que los parámetros siguen empeorando, la decisión, aún a pesar de que tenga 18 años, tiene que ser salpingoforectomía, porque el foco desafortunadamente no se lo hemos podido controlar y si va a continuar ahí, digamos que va a persistir, pero lo importante es que hacemos los pasos escalados, no tomamos decisiones tan rápidamente. Entonces, en ese sentido, probablemente la paciente que no está mejorando después de evacuar el útero, se le debería hacer una tomografía con contraste y evaluando las condiciones de la tomografía con contraste, determinar dónde está el foco séptico, si ya se disparó en otros sitios del abdomen, eventualmente considerar la extirpación de los anexos. Y si no es así, si el foco séptico está solamente en el útero, considerar hacer, como usted dice, por pasos, la histerectomía y un seguimiento cercano en el postoperatorio, tratando de preservar los ovarios. Bueno, agradeciendo al doctor Burgos, al doctor de la Peña y al doctor Saona, dejamos en la dirección de la mesa al doctor Mesa. Ok, Maye, muchas gracias por su participación. Entonces entregamos sus constancias al doctor Juan Manuel Burgos como conferencista del tema. Un aplauso, por favor, al doctor de la Peña y al doctor Pedro Saona. Muchas gracias, que acá sigue un tema de reanimación. Reanimación hemostática durante el embarazo. Muy bien. Puedes hacer, creo que tengo una charla aquí, la de reanimación hemostática. De Miguel, ¿no? Esa, ¿no? ¿Yo vas a comenzar? Sí. Ahorita damos unos 10 minutos y no te presento. Sí, porque son... Ya, Listo, una vez para hacerlo. Venga, esta es una... ¿Otra? Que le toque poner ahora. cuidado, pasito para atrás, vamos para afuera. Dígalo. Hola, compadre. ¿Cómo está usted? ¿Presentaste la video? ¿Ahorita? No. Ay, ay. Después te veré, pues. Reanimación hemostática por María Fernanda, la nueva institución. María Fernanda acaba de llegar. No empezamos porque Miguel llega tarde. La reanimación con María Fernanda. Llega tarde. ¿Ya te han presentado 50 veces? Pero...
¿Tienes el papel de presentación? ¿No has traído los diplomas, todo eso? Que me lo traigan al toque. No, está bien, pero... Ya, de una vez. María Fernanda, te diré. Químico, especialista en cuidados intensivos. Tú eres de la Fundación del Valle entonces con Iván. ¿Ya llegó o no? No sé, debe llegar. Todo es... No, está apagado. Pero no, yo sabía que estaba apagado. No, Gracias. Buenas noches. Continuando con el programa, el día de hoy, en la conferencia número 11 tenemos la participación del doctor Juan Manuel Burgos Luna. Él es médico cirujano colombiano de la Universidad Nacional de Colombia, ginecólogo obstetra de la Universidad del Valle de Colombia. Es especialista en cuidados intensivos y medicina crítica de la Universidad del Valle, ginecólogo intensivista de la Unidad de Alta Complejidad Obstétrica UACO, Fundación del Valle, y profesor adscrito de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Bienvenido nuevamente, Juan Manuel. Tienes 30 minutos para tu conferencia. Gracias. La conferencia es reanimación hemostática en hemorragia obstétrica. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como lo habíamos mencionado en las horas tempranas de la tarde, la reanimación hemostática en obstetricia es una de las partes más importantes para optimizar los resultados cuando nos vemos enfrentados a una paciente que ha presentado un sangrado excesivo posterior a un parto o a una cesárea. Nosotros sabemos que la hemorragia posparto es la principal causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, si uno evalúa qué ha sucedido en los países industrializados, vemos que de tasas de 15 a 12% lo han disminuido de una manera muy dramática e importante, y ahora estamos hablando de que están manejando tasas de 3.5%, 5% de mortalidad. ¿Cómo han hecho ellos para lograr estos beneficios? Básicamente lo que han hecho es una atención protocolizada durante la emergencia, lo que nosotros mencionamos como código rojo, han organizado el uso de hemoderivados y lo que han hecho es, han optimizado los estudios para conocer cuál es el comportamiento de la coagulación en el momento del posparto. Lo que les había mencionado, ¿por qué se mueren las pacientes de hemorragia obstétrica? Básicamente porque hacemos mal diagnóstico o un diagnóstico tardío. Pero miren que las mayores causas de muerte están dadas principalmente por una inadecuada reanimación. Casi que el 50% de las muertes maternas por hemorragia se dan por una inadecuada reanimación. Si analizamos punto por punto cuáles son esos retrasos, básicamente nos damos cuenta que las pacientes reciben una inadecuada reposición de los hemoderivados. Solamente estamos acostumbrados a transfundir unidades de glóbulos rojos y no estamos haciendo una relación de transfusión de glóbulos rojos, plasma crioprecipitado y plaquetas, que es muy importante. Cuando nosotros nos damos cuenta de que eso sucede, aparece mortalidad materna. Cuando no monitorizamos bien nuestras pacientes, aparece ¿qué? Mortalidad materna. Entonces, básicamente, lo que ha significado la reducción de la mortalidad en los países avanzados es que han optimizado el esquema de reanimación. Esto, en parte, es por el término que les he mencionado, reanimación hemostática, que es que control temprano y lo más rápido posible de la hemorragia, punto número 1, lo hacemos todos, pero aquí vienen las partes integrales del manejo, que son limitar el uso de cristaloides, eso me lo van a escuchar varias veces, bajos volúmenes de reanimación con líquidos cristaloides, manejar un término que lo manejan muy bien nuestros colegas anestesiólogos, pero es hipotensión permisiva, ahorita lo vamos a ver qué es, y el uso temprano de hemocomponentes. Los avances en reanimación que les mencionaba acerca de los sistemas de coagulación
están básicamente dados, ¿por qué? Porque sabemos que nuestras pacientes obstétricas se caracterizan porque en el tercer trimestre los niveles de fibrinógeno alcanzan hasta 3 veces el valor normal. El valor normal de fibrinógeno en un paciente adulto es 300, 200, pero en una embarazada estos valores alcanzan hasta casi 600, 570, 450, 600. Es normal encontrar esos valores cuando las pacientes están cercanas al momento del parto. Cosa que no sucede con los otros factores de coagulación. Lo que nosotros vemos es que todos los factores empiezan a aumentar, las plaquetas empiezan a caer y la proteína S empieza a disminuir cuando llegamos al término del embarazo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Este es un estudio que ha marcado una pauta importante en el manejo de la hemorragia obstétrica. Fue publicado por el doctor Charbit en el 2010 y lo que muestra él es que en el momento cero de la hemorragia, o sea, cuando activan el código rojo, ellos ¿qué hicieron? Le tomaron todos estos paraclínicos para evaluar cuáles eran los que se alteraban. Miren, plaquetas, PT, PTT, INR, fibrinógeno, factor 2, factor 5. Imagínense, Francia tiene disponibilidad de laboratorios los que ustedes quieran. Pero lo que les llama la atención es que el único valor que se alteró en el momento de la atención del parto cuando tenían hemorragia fue el fibrinógeno. En la hora cero, cuando los valores de fibrinógeno de estas pacientes están por debajo de 200, la probabilidad de que ellos necesiten transfundirle 4 unidades de glóbulos rojos es de el 100%. O sea, un valor predictivo positivo del 100% es lo mejor que existe. Cuando los valores están de fibrinógeno por debajo de 200, ¿qué sabemos? Alteración y tenemos riesgo o la paciente está presentando ya una hemorragia muy severa. Este estudio fue replicado por varios autores, también múltiples pacientes, 700 pacientes, otro estudio hecho por el doctor Cornet, lo mismo, fibrinógeno menor de 200 o ratio de 12 para hemorragia posparto. En Colombia replicamos el estudio, lo mismo, 79 pacientes con hemorragia posparto severa, punto de corte, fibrinógeno menor a 200 igual a 100% de hemorragia. O sea, sabemos que la hemorragia posparto severa está muy relacionada con valores bajos de fibrinógeno. Entonces, el punto número 1, implemente en su hospital valor de fibrinógeno. Aprenda a medirlo. En el momento cero, utilice fibrinógeno. ¿Para qué? Porque si los valores están por debajo de 100, usted tiene que abrir los ojos y saber que esa paciente tiene un problema muy grande. Y obviamente, si le disminuye el fibrinógeno, lo que hay que hacer es reponerlo rápidamente. Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hemos aprendido también en hemorragia obstétrica? El endotelio en shock. ¿Qué significa eso? Ya sabemos que en el endotelio sucede algo muy interesante. En el 2004 encontramos una membrana que recubre el endotelio, que es el glicocálix. El glicocálix es esto. Esta es una célula endotelial y es como una pelucita, como un pelito que tiene los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede? Ese glicocálix lo que sucede es que es el que permite que todo el volumen esté dentro del vaso sanguíneo, que no se salga. La antigua ley de Starling que nos enseñaron es una parte importante, pero sabemos que lo que determina que los glóbulos rojos y el líquido quede intravascular es el glicocálix. Además, el glicocálix permite que haya una adecuada regulación de la migración de leucocitos y disminuye las posibilidades de C y D. Y adivinen qué sucede con el glicocálix en shock hipovolémico. Miren, el glicocálix se destruye completamente. ¿Por qué? Por el estado de shock. ¿Qué pasa si nosotros a una paciente que tiene este glicocálix le ponemos líquidos cristaloides? Pues todos los líquidos se le van a ir al espacio intravascular y va a seguir igual de choqueada, pero más edematizada y más comprometida. Entonces, lo que sabemos es que si nosotros reanimamos con cantidades abundantes de cristaloides, primero los factores que ya son escasos, los factores de coagulación ya están escasos porque los ha perdido, pues se van a hemodiluir y la paciente va a entrar más fácilmente en coagulopatía. Entonces, con esos conocimientos lo que hemos hecho es optimizar los procesos de reanimación. ¿Cómo lo hacemos?
ya la idea del 3-1 está abandonada y debe ser abandonada por todos. Antes pensábamos, si perdió 1000, ¿cuánto hay que ponerle? 3000 de cristaloides. No, eso con un glicocálix alterado no le va a mejorar el volumen, y lo que sí va a favorecer es que haga coagulopatía, y si una paciente hace coagulopatía, se muere más. Esto lo sabemos desde el estudio PROMPT, es un estudio que lo hicieron en trauma, que son pacientes que han perdido bastante volumen, y lo que encontraron es que pacientes que les ponen más de 4000 de cristaloides en las primeras 24 horas, miren, la mortalidad 14%, versus los que tienen una reanimación no tan agresiva con cristaloides, la mortalidad es 4%. Entonces, lo que nosotros debemos priorizar en una paciente que está sometida a una hemorragia posparto es que derivar su uso a hemocomponentes, principalmente plasma y glóbulos rojos. Lo que nosotros sabemos es que, miren las mismas fotos nuevamente, glicocálix normal, glicocálix en shock, y el tercero es glicocálix posterior a una reanimación con plasma. ¿Qué significa? Que al parecer la reanimación con plasma lo que favorece es que el glicocálix no se destruya y se reponga más rápidamente. Obviamente, si tenemos un buen glicocálix, lo que va a suceder es que las pacientes no van a hacer coagulopatía, se mantiene el líquido intravascular y obviamente los resultados de reanimación van a ser mejores. Pero entonces, ¿cómo evitamos que nuestras pacientes sean sometidas a volúmenes tan altos de cristaloides? ¿Cómo vamos a hacer eso? Básicamente utilizando las técnicas de nuestros queridos colegas anestesiólogos. Reanimación hipotensiva. ¿Qué significa? Reanimación hipotensiva es mantener presiones arteriales bajas hasta que usted controla el sangrado, o sea, hasta que usted para la hemorragia posparto. ¿Qué significa? Mantener presiones arteriales medias en 50 o presiones sistólicas en 70, básicamente para que su paciente se mantenga con valores bajos, y eso hace que no necesite tantos cristaloides, porque lo que a uno le asusta es, ay, se puso hipotensa, pongámosle un bolo, se puso hipotensa, pongámosle un bolo. No, lo que sabemos es que si nosotros mantenemos esas presiones, pues obviamente va a necesitar menos bolos para mantener ese tipo de presiones. ¿Y qué sucede? Uno pensará, no, pero si está muy hipotensa de pronto se muere más. Miren, no se mueren más, mortalidad igual. Y lo que llama la atención es que los que se mueren, estas pacientes que trataron de mantener presiones por encima de 65, miren de qué se murieron: coagulopatía, coagulopatía, coagulopatía. La gran mayoría se mueren por coagulopatía cuando reanimamos con dosis altas de cristaloides. Y miren aquí, valores de plaquetas, PT, PTT, INR, en pacientes que recibieron menos dosis. ¿Por qué? Porque tuvieron presiones arteriales bajas mayor cantidad de tiempo. La diferencia de los factores de coagulación y el PTT es que estaban menos alterados. ¿Qué significa? Que si el PTT está normal o el INR normal y los conteos plaquetarios están normales, pues obviamente va a requerir menos transfusión de hemoderivados, va a evitar la hemodilución y los resultados van a ser mejores. Entonces, el tip número 2, control de la presión continuo. Si usted tiene una paciente con hemorragia posparto, lo que tienen que hacer es controle la presión cada 3 o cada 5 minutos. Si la paciente está con presiones sistólicas por encima de 70, manténgala ahí, no le ponga más cristaloides, no le ponga. Solamente cuando las presiones están por debajo de esos valores, utilice bolos de reanimación, bolos de cristaloides, ya no esas ideas de ponerle 1000, 2000, no, póngale bolos, pero solamente para mantener esos niveles. Y obviamente cuando usted controle el sangrado, reponga rápidamente con uso de hemoderivados. ¿Qué sabemos adicional a eso? Utilice coayudantes que le mejoren el sistema de coagulación de nuestras pacientes. Ampliamente demostrado, Woman Trial, ácido tranexámico, un estudio súper grande, 20,000 pacientes, ese estudio no lo vuelven a repetir en ningún lado. ¿Qué demostró?
uso de ácido tranexámico 1 gramo, inmediatamente identifica la hemorragia, las probabilidades de que sus pacientes se les mueran son menores. O sea, utilice ácido tranexámico de manera temprana. Miren, cuando ustedes le ponen ácido tranexámico, después de 3 horas, ya no sirve. No sirve. Uso temprano. En las primeras, entre la primera y la tercera hora del inicio de la hemorragia, utilícelo. ¿Qué sabemos más? A veces hacemos un estudio subgrupo. Miren, la efectividad del ácido tranexámico es mayor o las probabilidades de éxito del control de la hemorragia son mayores si lo utilizamos en los primeros 15 minutos. Lo dice la evidencia. Entonces no esperemos a que, ay no, ya no me hizo efecto la oxitocina, ya no me hizo efecto el metergin, ahora sí pongámosle. No, utilícelo rápido, temprano, va a tener mayor probabilidades de éxito. ¿El ácido tranexámico tiene efectos adversos? Hasta el momento, no. Hasta el momento, ¿aumenta la probabilidad de trombos? Tampoco. Entonces, si es un medicamento que tiene muy bajos efectos adversos, ¿por qué no utilizarlo si tiene una efectividad que ya ha sido comprobada? Entonces, si queremos tener esto, resultados de mejoría, utilicemos ácido tranexámico de manera temprana y rápida. Entonces, ¿qué tenemos de reanimación hemostática? Control temprano del sangrado, reanimación hipotensiva, limitación del uso de cristaloides, uso temprano de ácido tranexámico y el uso temprano de hemoderivados. Entonces la pregunta va a ser, ¿y cuándo transfundimos? Entonces uno dice, utilicemos la tabla de shock. Esa tabla la hemos replicado 10.000 veces y 10.000 veces se nos ha olvidado. Entonces utilicemos medidas que sean prácticas y rápidas. Índice de choque, presión, frecuencia cardíaca sobre presión sistólica. Eso lo sabemos, lo hemos estudiado en nuestras pacientes obstétricas. Sabemos que si una paciente tiene un índice de shock mayor a 0.9, esa paciente está inestable. Y si ese índice de shock se mantiene mayor a 1.3, o sea, está empeorando, ¿qué hay que hacer? Transfundirla. ¿Por qué? Porque las pacientes que tienen índices de choque mayor a 1.3 tienen mayor probabilidad de requerir transfusión. Esto es en pacientes obstétricas, que uno dice, no, eso es extrapolado del trauma. No, estos son pacientes obstétricas. Miren, probabilidad odds ratio del índice de shock para transfundir, 9.4. Una probabilidad muy, muy buena. O sea, el índice de shock es muy bueno para predecir transfusión. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Evalúe el índice de choque a los 10 y a los 30 minutos. Si usted tiene un índice de choque mayor de 1.3 a los 20 minutos, ¿qué hay que hacer? Active la transfusión. Active la transfusión. Y lo que les mencionaba el doctor, no espere a pruebas cruzadas. No espere a pruebas cruzadas. Mande a traer la sangre sin cruzar. Cree un paquete de emergencia. Entonces, tip número 3. Active o tenga claro en su servicio paquetes de transfusión, activadores de transfusión. En algunas partes podemos cuantificar cuánto ha perdido, 1.500. Perdió 1.500 en una bolsa recolectora, ¿qué hay que hacer? Transfúndala. Pero en otras partes no tenemos esas posibilidades. ¿Qué hay que hacer? Implemente el índice de shock. Téngalo listo para saber cuándo transfundir, que esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. ¿Y qué relación vamos a poner? ¿Por qué? Porque siempre le van a decir, le ponemos 3 unidades de glóbulos rojos y después una de plasma. Esa es la gran pregunta. Pues no. La gran pregunta es, eso ya lo tenemos resuelto. La transfusión ideal debe ser 1 a 1, porque cuando uno sangra, no solo sangra y pierde eritrocitos, pierde todo. Eritrocitos, factores, plaquetas, todo. Si uno tuviera sangre completa, debería transfundir sangre completa, pero no hay esa posibilidad. Este es un estudio muy grande que lo hicieron, este sí es evidencia de trauma, que lo que muestra es diferentes relaciones de transfusión, 1-1 contra 1-2, o sea, una unidad de glóbulos rojos por una de plasma y 2 de glóbulos rojos por una de plasma.
lo que muestra es que la diferencia no hay diferencias de mortalidad entre el grupo 1-1 versus el grupo 1-2. Entonces uno diría, no, pero podemos hacer 1-2. Pero miren la segunda parte. ¿En qué grupo se consigue mejor hemostasia? Obviamente en el grupo 1-1. La mortalidad no es diferente, pero se mueren más por exsanguinación. O sea, si uno tiene una paciente obstétrica, ¿qué le interesa a uno? Que coagule, que haga hemostasia. Entonces, idealmente uno tendría que tener relaciones de transfusión 1-1 o lo más cercanas a 1-1. La única diferencia que se consigue es que hay mayor hemostasia. O sea, se controla mejor el sangrado. Y cuando uno está con hemorragia posparto o acabó de hacer una esterectomía posparto, lo que uno quiere es que todos los vasos le coagulen lo mejor posible. Entonces, muy importante tener claro que la relación debe ser cercana a 1-1. ¿Qué tenemos? Miren, un estudio hecho en Francia también, en hemorragia posparto. Compararon relación 1-1 versus comparación de relación 1-2. Lo que encontraron es que los pacientes que tienen o alcanzan más tempranamente relaciones 1-1, lo que tenemos, miren, la relación es lo más cercano a 1, que es 0.86. ¿Qué les pasa a esas pacientes? Necesitan menos cirugías mayores, o sea, menos histerectomías, menos ligadura de arterias hipogástricas. Entonces, uno pensaría que esa relación es la que mejor resultados tiene. Es importante alcanzar la relación, pero uno diría, ¿y por qué la COG y todas las guías proponen uso de paquetes de transfusión masiva? ¿Qué significa eso? Obtener un paquete de transfusión masiva es que usted va al banco de sangre y le dice, yo quiero que cuando usted tenga hemorragia, me tengan listos para la entrega un paquete de unidades de glóbulos rojos, de plasma o de crío o de plaquetas o lo que a usted se le ocurra hacer en su paquete de transfusión. Lo que encontramos es que la relación aparentemente está supeditada a mayor éxito. Pero miren este estudio de interesante. ¿Qué encontró? En un hospital donde transfundían muy rápidamente a sus pacientes y hacían relación lo más cercana a 1-1. Tenían unos resultados de mortalidad en estos niveles. Transfundían con relación muy cercana a 1, miren, 1 a 1.8, 1 a 1.7. Se dieron cuenta que después de que pusieron el paquete de transfusión, ¿qué encontraron? Relación 1 a 1.8, 1 a 1.3. La mortalidad se cayó. ¿Cuál fue la diferencia? ¿La diferencia está en la relación? No. La diferencia está en el tiempo en que les entregaron las unidades de glóbulos rojos y plasma a los pacientes. Miren, la mortalidad venía así y después de que pusieron el paquete de transfusión, cayó. ¿Por qué? Porque el tiempo después de que establecieron el uso de paquetes de transfusión fue muchísimo menor. Una unidad de glóbulos rojos en Estados Unidos se demoraban 120 minutos. Después de que pusieron el paquete, se demoraron 1 hora menos. ¿Qué significa? Que lo importante a veces no puede ser tener una relación alta, sino que usted tenga la disposición de entregar lo más rápido posible la sangre. Ahí está nuevamente, no espere las pruebas cruzadas, tenga un paquete listo, porque de eso determina la mortalidad de sus pacientes. La pregunta que les dejo, ¿su hospital tiene un paquete? Pregúnteselo y hable con su banco de sangre para que creen un paquete de transfusión. Los paquetes de transfusión los van a encontrar en la COG, en todos los, digamos que, guías internacionales. Se han traslocado del trauma, pero un paciente en trauma, y más si es de un trauma bélico, como fueron de donde salieron todos estudios, pacientes soldados de Afganistán, obviamente no se comportan como las pacientes obstétricas. ¿Por qué? Porque nuestras pacientes idealmente deberíamos controlar rápidamente el sangrado y uno pensaría que transfundir un paquete de transfusión, 6 unidades de glóbulos rojos y 6 de plasma,
muy raros son los casos de hemorragia obstétrica que necesitamos poner tanta sangre. Uno lo que ha encontrado es que si monta esos paquetes tan altos, lo más probable es que desperdicie muchos hemoderivados. Entonces, lo que uno debería hacer es tratar de adaptar toda esa literatura a el componente de pacientes obstétricos. Este es el protocolo de California, que es lo que han utilizado a nivel de todos Estados Unidos porque el éxito ha sido muy bueno. ¿Cuál es? Le ponen la mitad del paquete, 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma y le ponen 10 de crioprecipitado. Esa es una de las partes más importantes de ese protocolo. ¿Qué obtuvieron ellos? Miren, antes del protocolo transfundían 232 unidades de glóbulos rojos. Después del protocolo, 197. Uno dice, uy, estos pacientes, ¿cómo así? En vez de ponerles más, les ponen menos. Sí, ¿por qué? Porque al intervenir rápidamente, las pacientes hacen menos coagulopatía y requieren menos hemoderivados. ¿Por qué? Porque los resultados son mejores. Miren aquí, tasas de histerectomía posparto, 82 antes del protocolo, 67 después del protocolo. Entonces, miren que hay una mejoría bastante evidente. Entonces, ustedes creen su protocolo de transfusión. El que nosotros utilizamos en la fundación, 3 unidades de glóbulos rojos, 2 unidades de plasma y 10 de crío. Es el mismo del de California. Si ya la paciente después de eso sigue sangrando, ahí sí le ponemos 666, que es el protocolo de transfusión masiva que utilizan en trauma. O sea, esa paciente que le ponemos ese protocolo es porque va muy mal. Entonces, el tip número 6, cree su protocolo de transfusión ajustado a obstetricia. Que usted llame al banco de sangre y dígale, por favor, mándeme el paquete de transfusión pero obstétrica, que son paquetes pequeños. La transfusión temprana evita coagulopatías y requerimientos mayores. Que hay protocolos mejores para optimizar la reanimación y el uso de hemoderivados. Sí, hay protocolos que son mejores. Son protocolos mucho más avanzados que requieren hospitales con muchos más recursos. Principalmente uso de tromboelastograma. El tromboelastograma es una medida diferente para evaluar la coagulación, que va a ser lo mejor, y utilizan concentrados protrombínicos, o sea, no el plasma, sino que vienen frasquitos con factores. No utilizan el crío, sino frasquitos que vienen con el concentrado de fibrinógeno liofilizado. Esos protocolos disminuye el número de unidades utilizadas, disminuye la mortalidad a largo plazo, pero se necesita tener este tipo de tecnología que es tromboelastografía. ¿Qué le permite la tromboelastografía? Que usted le tome una muestra inmediatamente a su paciente y minuto a minuto le va a ir dando los datos de cómo está la coagulación. ¿Qué significa? Que si usted tiene curvas en este sentido, lo que va a decir es a esta paciente, si el tiempo R está muy prolongado, le hay que ponerle plasma. Si el ángulo está muy prolongado o muy abierto, lo que hay que ponerle es fibrinógeno o plaquetas. ¿Eso qué le permite? Tomar, estas son las diferentes curvas que le da y le identifica inmediatamente qué tipo de trastorno tiene. Pero para eso se necesita un poco de dinero, es mucho más costoso, pero miren que eso es lo que hacen los ingleses. Donde hay dinero, pues se puede utilizar este tipo de tecnología y lo que utilizan es que si los valores están alterados, rápidamente concentrados de fibrinógeno. Ni siquiera le mandan a descongelar el crío porque ellos tienen concentrados que vienen ya específicamente preparados y están haciendo estudios para descubrir que eso es, como creo yo, el paradigma que va a cambiar los resultados de hemorragia posparto. Entonces, muy atentos a los resultados donde van a mostrar la evidencia de los concentrados de fibrinógeno, porque si se acuerdan, el principal factor y lo que se disminuye más rápidamente en la hemorragia posparto es el fibrinógeno. Y si uno lo repone más rápido, probablemente va a tener mejores resultados. Hay otros que están pensando en que no solamente fibrinógeno, sino que están tratando de evaluar cómo es la efectividad de las transfusiones con sangre completa. Pero lo que les digo, para obtener sangre completa es muy difícil, uno tendría que tener donantes diarios y eso
digamos que en nuestros hospitales es casi que improbable. Para llevar a su hospital, ¿qué es importante? Primero, tenga el concepto claro de la reanimación con cristaloides. Estrategias, ahí dice hipertensivas, perdón, es hipotensivas. Utilizar bolos de 300 solamente para mantener presiones sistólicas mayor de 70. Uso temprano del ácido tranexámico. Aplique y enséñeles a todos disparadores de transfusión, los que usted quiera. Si usted quiere cuantificar el sangrado, hágalo. Si ha sangrado más de 1500, transfunda a su paciente. Si tiene un índice de choque mayor a 1.3, transfunda a su paciente. Lo importante es que transfunda y implemente los paquetes de transfusión. Eso es lo que le va a cambiar la sobrevida de sus pacientes. Comuníquese con su banco de sangre. Importantísimo, conozca a la bacterióloga o al hematólogo que maneja el banco de sangre. Hable. ¿Para qué? Para que hagamos protocolos específicamente dirigidos para nuestras pacientes obstétricas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Burgos. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología le otorgamos este certificado por su conferencia. Bueno, señor. Gracias, María Fernanda. ¿Tiene alguna pregunta? No, ya no. ¿Alguna pregunta? Nada. No, me dice. Sí, hacemos. Claro. No hay ningún problema. Por favor. Se paga 100 al año, 100 soles al año. Gracias, doctor. Ricardo, gracias. Sí, ya voy a comprar eso. Está buenazo. Está bien, acá. Paciente pasar. Gracias. Muy amable. Gusto. Nos vemos.